Recepción en la Embajada de Cuba en honor al ministro cubano Gonzalo Güell. Noticiario. La Voz Dominicana. El Mundo al Día. 5 de enero de 1959. El 5 de enero de 1959. Las cámaras del noticiario La Voz Dominicana, El Mundo al Día, registraron una recepción diplomática de alto nivel ofrecida en la Embajada de Cuba en Ciudad Trujillo en honor al ministro cubano Gonzalo Güell y Morales de los Ríos, figura prominente del gobierno de Fulgencio Batista. La escena posee una enorme carga histórica porque ocurre apenas días después del derrumbe del régimen batistiano en Cuba. El 1 de enero de 1959, Batista abandonó La Habana y se refugió en la República Dominicana bajo la protección de Rafael Leónidas Trujillo Molina. En ese contexto, Gonzalo Güell no era simplemente un visitante extranjero, era uno de los hombres más cercanos al gobierno cubano depuesto. Había sido ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y primer ministro durante los últimos meses del batistato, hasta el colapso del régimen el 1 de enero de 1959. La recepción muestra al presidente constitucional Héctor Bienvenido Trujillo Molina, conocido como Negro Trujillo, junto al verdadero centro del poder dominicano, Rafael Leónidas Trujillo Molina, presentado oficialmente como jefe de Estado y benefactor de la patria. También aparece el vicepresidente Joaquín Balaguer, figura que en esos años ya ocupaba un lugar de gran importancia dentro del engranaje político del régimen. En la actividad se observa el ambiente ceremonioso característico de la diplomacia trujillista: saludos protocolares, trajes formales, damas elegantemente vestidas, funcionarios del alto gobierno y miembros del cuerpo diplomático. Aparecen también Angelita Trujillo de León Esteves, hija predilecta del mandatario, y María Martínez de Trujillo, esposa de Rafael Leónidas Trujillo. Su presencia reafirmaba la dimensión familiar y cortesana del poder durante la era de Trujillo, donde los actos oficiales no solo eran eventos de Estado, sino también escenarios para proyectar la imagen pública de la familia gobernante. Este acto puede interpretarse como una demostración de respaldo diplomático al círculo batistiano que acababa de perder el poder en Cuba. Mientras en La Habana se consolidaba el triunfo revolucionario encabezado por Fidel Castro, en Ciudad Trujillo el régimen dominicano ofrecía tribuna, protección y visibilidad a figuras desplazadas por la revolución cubana. La recepción, por tanto, no era un simple encuentro social, era una señal política en medio de una transformación profunda del Caribe. Para el noticiario oficial, la visita de Gonzalo Güell se presentaba como un acontecimiento distinguido, revestido de cortesía y amistad entre pueblos hermanos. Sin embargo, visto desde la perspectiva histórica, el acto representa uno de los primeros reflejos del nuevo tablero político regional, la caída de Batista. Ese gallo está difícil, muy difícil de tumbar, no le encuentran puntería por donde le van entrando, se estoy yendo bien. Despedida de Gonzalo Güell en el Aeropuerto General Andrews. En otra secuencia del mismo noticiario se observa la despedida del ministro cubano Gonzalo Güell en el Aeropuerto General Andrews, terminal aérea principal de Ciudad Trujillo, durante aquellos años y escenario frecuente de actos oficiales, recibimientos militares, visitas diplomáticas y salidas protocolares. El canciller dominicano Porfirio Herrera Báez encabeza la comitiva que acude a despedir al visitante cubano. Junto a él aparece su esposa, Silvia, además de otros funcionarios y personalidades del gobierno. La escena se desarrolla con el lenguaje visual típico de los noticiarios oficiales: apretones de manos, sonrisas, sombreros, trajes oscuros, automóviles oficiales y la presencia de autoridades civiles y militares en torno al visitante. Gonzalo Güell era una figura clave para entender los días posteriores a la caída de Batista. Documentos diplomáticos estadounidenses registran que semanas después de estos acontecimientos, Güell se encontraba en Ciudad Trujillo realizando gestiones relacionadas con la situación de Batista y su grupo, incluyendo la posibilidad de obtener visas de inmigración hacia Estados Unidos. Esto confirma que su presencia en la República Dominicana formaba parte de una crisis política mayor,
provocada por el derrumbe del antiguo gobierno cubano. La despedida en el aeropuerto General Andrews también muestra cómo el régimen dominicano cuidaba cada gesto diplomático ante las cámaras. No se trataba solo de decir adiós a un funcionario extranjero. La ceremonia transmitía la idea de que la República Dominicana seguía siendo un centro de poder, orden y autoridad en el Caribe, capaz de recibir y despedir a personajes de alto rango en medio de una región convulsionada. En enero de 1959, Cuba estaba entrando en una nueva etapa revolucionaria. La República Dominicana, en cambio, continuaba bajo un régimen fuertemente personalista, militarizado y anticomunista. La presencia de Güell, hombre del viejo orden cubano, adquiría un significado especial. Representaba el final de una época en Cuba y, al mismo tiempo, la continuidad de las viejas alianzas autoritarias en el Caribe. Para el espectador actual, esta breve escena aeroportuaria revela mucho más de lo que aparenta. Es una imagen de transición histórica. Un funcionario del régimen caído en Cuba abandona Ciudad Trujillo después de ser recibido con honores por otro régimen que apenas 2 años más tarde también entraría en su fase final. Baile, compadre Juan, baile, de aquí para allá, baile, de allá para acá, baile, medio picao, baile, de medio lado, baile, ya pambellao, baile, de paliza, baile, mucha ventaja, baile, con su chiquita, baile, en un rincón, baile, en los puritos, baile, donde se goza, baile, medio tumbao, baile, una comadre, baile, para gozar, baile, quiere quedar, baile, golpe bajito, baile, ya pambellao, baile, ay pero dime, baile, baila felina, baile, famosita, mira cómo viene a coger, compadre, pero ahí. Terminación del curso de conscriptos del servicio militar obligatorio en el Liceo de Educación Secundaria Presidente Trujillo. El último tema corresponde a los actos celebrados por la terminación del curso de los conscriptos del servicio militar obligatorio en el Liceo de Educación Secundaria Presidente Trujillo. Estas imágenes forman parte de una de las facetas más características del régimen, la militarización de la vida civil. Durante la era de Trujillo, el servicio militar obligatorio fue presentado como una escuela de disciplina, patriotismo y formación ciudadana. Sin embargo, también funcionó como un mecanismo de control social, vigilancia política y adoctrinamiento de la juventud. El servicio militar obligatorio fue creado mediante la Ley número 1520 de 1947. Posteriormente, distintos reglamentos y decretos organizaron su funcionamiento, incluyendo disposiciones sobre juntas de excepción y procedimientos para determinar quiénes podían ser excluidos del servicio. Documentos posteriores señalan que el reglamento de la ley fue publicado en septiembre de 1947 y que el sistema fue finalmente derogado en julio de 1961, poco después de la muerte de Trujillo. El acto en el Liceo Presidente Trujillo mostraba a jóvenes conscriptos que culminaban su formación militar básica. Probablemente se observaban filas ordenadas, instrucción de marcha, ejercicios físicos, formación en el patio, presencia de oficiales, discursos patrióticos y entrega de reconocimientos o certificados. En muchos casos, las prácticas militares de estudiantes y conscriptos incluían marchas, ejercicios de orden cerrado y entrenamiento simbólico con fusiles de madera o armas sin mecanismos de fuego. El lugar también es significativo. El Liceo Presidente Trujillo llevaba el nombre del mandatario, como ocurría con numerosas instituciones, avenidas, escuelas, provincias y obras públicas durante la era. La educación, el culto a la personalidad y la formación militar se unían en un mismo escenario. Los jóvenes no solo eran instruidos como estudiantes, sino también como ciudadanos subordinados a una idea de patria identificada con Trujillo. Para el noticiario oficial, el cierre del curso de conscriptos era presentado como una fiesta de civismo, disciplina y amor nacional. La narrativa exaltaba la juventud dominicana, la obediencia, el orden, la preparación física y la defensa de la patria. Pero en el fondo, estos actos contribuían a reforzar el control del régimen sobre las nuevas generaciones. El servicio militar obligatorio tenía un valor político evidente, permitía registrar, disciplinar y vigilar a miles de jóvenes. También funcionaba como advertencia frente a posibles opositores internos y externos. De hecho, varios estudios relacionan la creación del servicio con el ambiente de amenaza que el régimen percibía después de los movimientos antitrujillistas organizados desde el exterior, como el proyecto de Cayo Confites en 1947.
Esta secuencia es especialmente valiosa para un video histórico porque muestra cómo el régimen moldeaba la juventud. Escuela, ejército, propaganda y culto al líder trabajaban juntos. En pantalla, el acto podía parecer una ceremonia escolar y patriótica. En la realidad histórica, formaba parte de una estructura mucho más amplia de obediencia política. De medio lado, apambichao, acotejao, llega prestado, compadre Juan, baile meneao, apriete la mano por la madrugada, apambichao, medio brincao, medio de lado, de aquí para allá, de allá para acá, compadre Juan, apriete la mano por la madrugada. Presentación de saludos por el Año Nuevo en el Palacio Nacional. El noticiario recoge también el solemne acto de presentación de saludos por el Año Nuevo en el Palacio Nacional ante el presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina y el jefe de Estado Rafael Leónidas Trujillo Molina. Este tipo de ceremonia era una de las piezas más importantes del calendario político del régimen. Cada inicio de año, funcionarios civiles, militares, diplomáticos, autoridades religiosas y representantes de instituciones acudían al Palacio Nacional para presentar sus respetos al poder. En apariencia era un acto protocolar. En la práctica funcionaba como una manifestación pública de adhesión, jerarquía y disciplina política. En la secuencia aparecen figuras del cuerpo diplomático acreditado en el país, entre ellas Monseñor Salvatore Sino, representante pontificio, Alfredo Sánchez Bella, embajador de España, Alberto Salinas Muñoz, embajador de Nicaragua, y Joseph S. Farland, embajador de los Estados Unidos de América. La presencia de Monseñor Salvatore Sino resulta significativa. Sino fue nuncio apostólico en la República Dominicana durante los años finales de la década de 1950 y mantuvo relaciones cordiales con el régimen trujillista. Su figura se inscribe dentro de una etapa en la que la Iglesia Católica y el Estado Dominicano mantenían una relación formalmente estrecha, especialmente después del concordato firmado en 1954. También es importante destacar la presencia del embajador estadounidense Joseph S. Farland, quien fue nombrado embajador de Estados Unidos en la República Dominicana en 1957 y permaneció en el cargo hasta 1960. Su presencia en la ceremonia evidencia que, a comienzos de 1959, Washington todavía mantenía relaciones diplomáticas formales con el régimen de Trujillo, aunque el ambiente hemisférico comenzaba a cambiar rápidamente tras la Revolución Cubana. En la escena, Rafael Leónidas Trujillo aparece como figura central, aunque su hermano Héctor ostentaba la presidencia formal. Esta dualidad era característica del sistema político dominicano de la época. La estructura constitucional existía, pero el poder real descansaba en Trujillo, quien conservaba el control político, militar, económico y simbólico del país. El acto de Año Nuevo proyectaba estabilidad, orden y reconocimiento internacional. Los saludos diplomáticos ofrecían al régimen una imagen de legitimidad ante la población. Las cámaras de La Voz Dominicana captaban cada saludo y cada gesto para reforzar la idea de que el gobierno dominicano gozaba de respeto nacional e internacional. Sin embargo, desde una mirada histórica, estas imágenes pertenecen a un momento de tensión creciente. En el Caribe, el triunfo de la Revolución Cubana había alterado el equilibrio político. En República Dominicana, el régimen trujillista observaba con preocupación el avance de movimientos revolucionarios y antitrujillistas. La ceremonia del Palacio Nacional, con todo su esplendor protocolar, ocurría en un año que terminaría siendo decisivo, 1959, el año de las expediciones de junio contra Trujillo y del recrudecimiento de la represión interna. Programa especial de La Voz Dominicana dedicado a Haití por su independencia. Otro segmento del noticiario presenta al embajador haitiano Villefort Beauvoir, quien pronuncia un discurso durante un programa especial dedicado por La Voz Dominicana a la República de Haití con motivo de la celebración de su independencia. En la escena aparece también Abraham Santamaría de Morici, vinculado a los espacios culturales y diplomáticos de la radiotelevisión estatal dominicana. La independencia haitiana, proclamada el 1 de enero de 1804,
Trujillo tenía un enorme peso simbólico en la historia del Caribe. Haití fue el primer estado independiente de América Latina y el Caribe, y la primera república negra surgida de una revolución de esclavizados. Que La Voz Dominicana dedicara un programa especial a esta fecha muestra el uso de la radiotelevisión como herramienta de diplomacia cultural. Durante la era de Trujillo, las relaciones dominico-haitianas estuvieron marcadas por una combinación de diplomacia formal, tensiones fronterizas, discursos nacionalistas y heridas históricas profundas. La masacre de haitianos de 1937, ordenada durante el régimen de Trujillo, dejó una marca imborrable en la memoria histórica de ambos pueblos. Investigaciones históricas señalan que en octubre de 1937, el régimen dominicano ejecutó una campaña de violencia contra haitianos en la frontera y zonas del Cibao. Por eso, la presencia del embajador haitiano en La Voz Dominicana tiene una lectura doble. Oficialmente, el programa celebraba la amistad entre dos naciones vecinas, mostraba respeto por la independencia haitiana y proyectaba una imagen de cortesía diplomática. Pero, al mismo tiempo, ese gesto se inscribía dentro de una política de propaganda estatal que buscaba presentar al régimen dominicano como respetuoso de las relaciones internacionales y de la convivencia fronteriza. El discurso de Beaufort Beauvoir habría sido cuidadosamente enmarcado por el protocolo oficial. En la televisión y la radio estatales, cada palabra, cada imagen y cada aparición diplomática servían para construir una narrativa de armonía. La Voz Dominicana no era solamente una emisora, era un instrumento central de proyección del Estado trujillista, capaz de convertir actos diplomáticos en mensajes políticos dirigidos al público nacional e internacional. La aparición de Abraham Santamaría de Morici refuerza el carácter cultural del programa. En este tipo de transmisiones, los discursos diplomáticos solían acompañarse de música, referencias históricas, mensajes de fraternidad y exaltación de los lazos entre los pueblos. El objetivo era presentar a la República Dominicana como una nación culta, moderna, hospitalaria y respetuosa del protocolo internacional. Para el video, este segmento puede ser narrado como una escena de diplomacia cuidadosamente escenificada, Haití celebrando su independencia desde los micrófonos y cámaras de La Voz Dominicana, mientras el régimen trujillista utilizaba el acto para mostrar cordialidad regional, pese a las profundas contradicciones históricas que existían entre ambos países. Estas noticias del 5 de enero de 1959 muestran a la República Dominicana en un momento crucial de la historia del Caribe. Mientras Cuba acababa de entrar en una revolución que cambiaría el destino político de la región, el régimen de Trujillo intentaba proyectar estabilidad, poder diplomático, disciplina interna y reconocimiento internacional. Las cámaras de La Voz Dominicana captaron recepciones diplomáticas, saludos de Año Nuevo, homenajes internacionales y actos de formación militar. Pero detrás de esas imágenes protocolares se movía una realidad mucho más compleja: el exilio de Batista, el reacomodo de las alianzas caribeñas, la vigilancia del régimen sobre la juventud y el esfuerzo permanente de la propaganda trujillista por presentar una nación ordenada, moderna y fiel al poder establecido. 1959 sería un año decisivo. Lo que en enero aparecía como ceremonia, elegancia y normalidad, pocos meses después se vería sacudido por las expediciones antitrujillistas de junio y por el aumento de la tensión política en todo el Caribe. Por eso, estas imágenes no son simples notas sociales. Son fragmentos de un régimen que todavía se mostraba fuerte, pero que ya comenzaba a sentir los vientos de cambio que recorrían la región. Así concluye esta entrega de Noticias de la Era de Trujillo, una mirada al pasado a través de las imágenes, los actos y los personajes que marcaron una época decisiva de la historia dominicana. Cada noticia, cada ceremonia y cada rostro conservado por las cámaras de La Voz Dominicana nos permite entender mejor cómo se construía la imagen pública del poder, la sociedad y la vida nacional durante aquellos años. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la memoria histórica dominicana. Los esperamos en una próxima entrega con más documentos visuales, más contexto y más historia rescatada del archivo. Muchachita linda de los algodones, muchachita linda de los algodones, no te vayas ahora,
que esto se compone. No te vayas ahora, que esto se compone. Yo hice un juramento, voy a quedar mal. Yo hice un juramento, voy a quedar mal. Hoy mujer no lloro, hoy te voy a llorar. Yo hoy mujer no lloro, nene, hoy te voy a llorar. Muchacha bonita de los algodones, muchachita linda de los algodones, no te vayas ahora, que esto se compone. No te vayas ahora, que esto se compone. Hice un juramento, voy a quedar mal. Hice un juramento, voy a quedar mal. Hoy mujer no lloro, hoy te voy a llorar. Hoy mujer no lloro, hoy te voy a llorar. Óyelo.